Bendiciones, queridos hermanos, qué alegría es poder estar junto a ustedes participando de un nuevo programa de El Valor de la Palabra, un nuevo capítulo y contento de poder llevar la palabra a tu corazón, poder compartir, generar reflexión, generar examen, generar, ¿verdad?, el anhelo de poder escudriñar las Escrituras y poder juntos crecer y llevar, ¿verdad?, a esa maduración que necesitamos todos nosotros. Hoy estoy haciendo este programa junto a mis hermanos. Aquí tengo a mi costado a mi hermano Fernando González. Amén, mi pastor, bendecido por este privilegio. Vamos a seguir encontrando tesoros en la palabra como lo hacíamos con los otros programas, así que bendecidos también para escuchar lo que el Señor tiene en el corazón de nuestros hermanos. Mi hermano Juan José Navarrete también. Amén, mi pastor, bendecido también, como dice mi hermano Fernando, y agradecido por este privilegio y la oportunidad que el Señor nos da de poder ser instrumentos en sus manos. Así que esperamos que este tiempo sea un tiempo también para usted donde pueda edificarlo y bendecir también su vida. Y mi hermano Weimar Ruiz. Amén, mi pastor, contento de estar una vez más en este programa que siempre he dicho que es una edificación para nosotros y para los que nos escuchan también. Siempre salen cositas lindas de aquí, así que una vez más este programa lo va a edificar. Así que estamos para compartir este nuevo episodio que tiene como verdad temática la apostasía. ¿Qué sabe usted de la apostasía? ¿Qué se imagina que es la apostasía? ¿Por qué viene la apostasía? ¿Verdad? Y tantas temáticas que pudiesen desprenderse de este solo tema. Así que te invitamos a que juntos podamos compartir y para esto vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. ¿Qué le parece a usted si usted lo busca también y podemos leerlo? Inclusive podríamos partir leyendo el versículo 1, ¿verdad?, en adelante. Para establecer contexto con relación a esto. El título es El hombre de pecado. Usted sabe o ha oído que este capítulo Pablo, ¿verdad?, lo escribe en función del anticristo. Y la escritura, ¿verdad?, a nosotros nos enseña, en esta versión que voy a leer en la Reina Valera 60, partimos esta lectura diciendo: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ponga atención, este es el versículo clave para la conversa de hoy. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, verso 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El versículo 3 marca la temática de este programa, aludiendo a que no vendrá sin que venga antes la apostasía. Hoy nosotros nos hemos dado cuenta a través de todas las plataformas que tenemos, ¿verdad?, a nivel del mundo entero y en noticieros, ¿verdad?, en YouTube, en Facebook, falsas noticias, noticias verdaderas, de que se habla acerca de una iglesia apóstata, que se habla acerca de una iglesia en apostasía, una iglesia que está abandonando la fe, que está abandonando los fundamentos bíblicos, que está abandonando la palabra. Y también vemos, ¿verdad?, a ángeles, a ministros que están, ¿verdad?, hablando de un evangelio diferente y la Biblia dice que se ha tenido por apostasía. Compartíamos, ¿verdad?, un versículo en 2 Corintios 7, versículo 1, cuando habla acerca de la contaminación en la carne y en el espíritu, que cuando habla acerca de contaminación, habla también de inmundicia, ¿verdad?, se está hablando también de la contaminación de ángeles. Dice contaminación distinta índole, pero dice contaminación de ángeles y contaminación de demonios también. Sabemos que hay una doctrina de demonios, pero qué importante es poner énfasis en la contaminación de ángeles, porque la verdad es que la figura ministerial es muy importante para poder formar el camino de los feligreses, ¿verdad?, de una congregación. Entonces, cuando un ángel, ¿verdad?, enseña de forma errónea o traza la palabra del Señor, pero no la traza correctamente,
entonces ese trazo va a hacer que se desvíe una comunidad. La palabra para apostasía que tenemos ahí es la palabra, ¿verdad? 646 en la Concordance Strong. Y curiosamente dice deserción de la verdad, abortar la verdad, apartarse de la verdad, deserción de la verdad. Pero cuando usted va a la subraíz tiene que ver con apostación. Fíjese algo, y esa significa separador o divorcio o carta de divorcio. Entonces, cuando nosotros podemos inferir que cuando se activa la apostasía, se está activando una separación bien brusca que va a generar un daño. La apostasía no tan solamente daña al que se aparta, sino que también daña a los que están intervinculados con esa persona que caen en la apostasía. Así que hablando acerca de este tema, ¿verdad? Abro la conversa para poder adentrarnos. Tú, Fernando, que estás en el campo jurídico, que estás en el campo, ¿verdad?, del derecho, como abogado, ¿tenemos, verdad, alguna definición jurídica para hablar acerca de divorcio? Mira, mi pastor, es interesante porque en materia de divorcio tenemos los divorcios que son los divorcios culposos y los divorcios de mutuo acuerdo, ¿ya? Ambos igual están regulados por la ley, ¿ya? Pero hay causales específicas de divorcio culposo y también se puede llegar a un divorcio del mutuo acuerdo si se cumple cierta cantidad de tiempo, ¿ya? Pero en relación a la palabra a mí me llama mucho la atención porque una de las causales más importantes para poder llevar adelante un divorcio culposo, porque hoy en día dentro del tráfico, podríamos decir jurídico, es muy difícil probar un divorcio. Es por eso que las parejas, aunque hay un divorcio culposo, tiendan a llegar a un mutuo acuerdo, porque es muy difícil en juicio probar la culpa del divorcio. Pero una de las causales más importantes para poder llegar a un divorcio culposo es la infidelidad, ¿ya? Y de hecho, en la palabra, en el libro de Oseas, constantemente el Señor, el Padre, que tiene por esposa al pueblo de Israel, habla constantemente del divorcio y de la infidelidad por fornicación o por idolatría. Entonces, si nosotros hacemos un parámetro o un análisis comparativo, precisamente podemos aterrizar ese concepto espiritual a un concepto material acá en la tierra y decir que en realidad la iglesia apóstata en lo jurídico es una iglesia que en definitiva va a estar sujeta a una causal de divorcio culposo. ¿Por qué? Porque ha caído en fornicación. Y de hecho uno puede interpretar que si el inicuo, el anticristo, va a tener profetas, va a tener también una antiiglesia. ¿Por qué? Porque tiene que tener una iglesia que los siga. No van a ser solamente personas comunes y corrientes que no conozcan de la palabra. De hecho, un maestro, para poder transformarse en maestro, tiene que haber conocido la palabra y luego torcerla de tal manera que engañe aún, si es posible, a los escogidos. Entonces yo puedo entender desde este análisis que hoy en día la iglesia apóstata, que es, podríamos decir, la más peligrosa, es aquella que se ha internado tan profundo en la palabra y se ha torcido de tal manera que de hecho llegó a un nivel que el apóstol Pablo dice: oh Gálatas insensatos, ¿por qué quién os hechizó? Y ellos llegaron a un nivel de entendimiento de la palabra que se llama la justificación. Es decir, la justificación es un nivel tal de que tú jurídicamente entiendes que hay un mediador y ese mediador todo lo cubre y no hay ninguna otra obra que pueda reemplazar la obra del mediador. Y dentro de esas escalas de mediación, aquel que entiende ese principio significa que se adentró muy profundo en la palabra. Y los Gálatas, ¿qué es lo que hicieron? Se adentraron tan profundo en la palabra que de hecho en la palabra, después de la justificación viene la glorificación. Estuvieron a punto de llegar a la glorificación pronta que vamos a tener por medio de Jesucristo en una iglesia glorificada. Pero hoy en día la iglesia, hoy en día nuestro estatus de iglesia es un estatus, podríamos decir, no definitivo, porque estamos siendo cuidadas por las arras del Espíritu Santo. Y de hecho la arra del Espíritu Santo es una figura jurídica, es una protección y una garantía para que esta iglesia que está en este recorrido de evolución no se pierda, porque estamos en la época de los esponsales. Todavía no nos hemos casado, pero estamos en la primera etapa, que es la santificación antes de llegar a las bodas del Cordero.
Entonces es súper importante saber de que la iglesia apóstata es aquella iglesia que se cayó en el camino. Correcto. No alcanzó a llegar a la glorificación. Y no va a llegar en ese, Y en no ese llegar en proceso ese escenario. por ser apóstata. Exacto. Juanjito, Sí, mire, una de las características que tiene la iglesia que apostata, que se vuelve atrás o que niega la fe, según lo que estuvo leyendo usted y lo que habla mi hermano Fernando, lo podemos nosotros también ver en Mateo 24. Si bien recuerdan, y los hermanos también que nos están escuchando, en Mateo 24 aparecen varias características de los tiempos postreros. Y ese versículo que usted nombra habla de los últimos tiempos, y ahí los discípulos tenían una ansia, que yo creo que también es la ansia que el hombre tiene por lo que vendrá, por el apocalipsis, cómo será el término de, no sé, del mundo, estas películas que van saliendo. El hombre tiene como esa necesidad de saber qué es lo que va a venir. En ese contexto los discípulos le preguntan a Jesús, ¿cómo va a ser cuando tú vengas? ¿Cuándo va a ser con tu venida? ¿Cuándo va a ser cuando todo esto suceda? Y una de las características que Jesús le nombra está en el versículo 11, 12 y 13. Dice, aparecerán falsos profetas que engañarán a mucha gente. Estoy leyendo la versión lenguaje actual. Y tanta será la maldad, en otras versiones dice la iniquidad, que el amor se enfriará en muchas personas. Y eso tiene mucha relación con el divorcio, con la separación. ¿Por qué? Porque el amor se va a enfriar a causa del engaño de los falsos profetas. Y el versículo 13 dice, pero el que se mantenga firme hasta el fin, se salvará. Y si eso nosotros lo llevamos, lo relacionamos con lo que aparece en segunda de Timoteo, en el capítulo 3, ahí también habla el apóstol Pablo, le da unas características a Timoteo de cómo van a ser las personas, cómo van a ser los hombres en los últimos tiempos, claro. Y dice, también quiero que sepas que en los postreros días, volvemos con los últimos tiempos, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que habrán hombres amadores de sí mismos. O sea que el amor genuino, el amor que en algún momento estuvo en ese hombre, se transformó, se torció, como tú lo decías, de tal forma que ya no tengo el amor por mi hermano, no tengo el amor por mi familia, no tengo el amor por mi esposa, mi esposo, sino que el amor se centra en mí, en la individualidad, en el egocentrismo. Y ahí parte con muchas características y termina con otra característica que dice, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella. Antes de eso dice, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios. Y vuelve con el amor. Entonces, en los últimos tiempos, una de las características que tiene la apostasía es enfriar el amor y transformarlo a tal punto de que ya no amemos lo que la palabra del Señor nos dice, sino que nos amemos a nosotros. Tengamos una mirada céntrica hacia mí y no fijarme en el hermano que está a mi lado, en el necesitado, en el que está afuera esperando una ayuda. En Apocalipsis, que también habla de los últimos tiempos, habla de las iglesias que están en Asia. Claro. Y la iglesia predilecta o la iglesia correcta es la iglesia de Filadelfia. Y la característica que tiene esa iglesia es que mantuvo su amor fraternal. Y eso yo creo que sería una característica de la verdadera iglesia, que el amor no se enfría, que busquemos al Señor, busquemos su palabra, para que el amor que el Señor depositó en nosotros no permanezca. Se enfríe y permanezca, así como lo hizo también la iglesia de Filadelfia. Qué tremendo. ¿Weimar? Sí, mi pastor, el versículo que usted mencionó, de hecho es una aclaración que el apóstol Pablo hace, porque los tesalonicenses pensaban que el Señor ya había venido, le habían malinterpretado, entonces él dice, no, antes de que venga el Señor van a ocurrir esto, y él dice, va a ocurrir una apostasía, ¿cierto? Ahora, la apostasía tenemos que entenderla que es un camino, y una comparación perfecta para esto es el antitabernáculo de Moisés. De hecho, antes de la apostasía está la herejía, que es antiatrio, está la blasfemia, que es antilugar santo, y por último está la apostasía, que es antilugar santísimo. Entonces, si alguien está en una apostasía es porque ya vino recorriendo un camino, no fue de la noche a la mañana. Ahora, apostasía se viene hablando desde muchos años. De hecho, el apóstol Pablo hace referencia como que fuera en el futuro, pero nosotros ese futuro que él habla lo estamos viviendo en nuestro presente.
eso ya está. Así como cuando dicen en la venida del Señor, el tiempo será como en los tiempos de Noé, que se comía, se bebía y se daba en casamiento. Ahora, ¿en qué momento la humanidad no se ha comido, no se ha bebido, no se han dado casamiento? Entonces, lo que tendríamos que venir a hacer es venir qué tipo de comida, qué tipo de bebida o qué tipo de casamiento. Ahora, al ver qué tipo de apostasía, al compararlo con otras versiones, yo aquí encontré que era un tiempo de rebeliones que está pasando, que está en desobediencia, que es en gran rebelión, lo llaman algunas versiones. También dice alejamiento. Entonces, ahí ya podríamos ver que nosotros estamos viviendo ese tiempo. Ahora, siempre ha habido en cierta época de la historia que se viva estas cosas, es verdad. Pero en décadas anteriores, muchas décadas anteriores, por ejemplo, conocer una persona que dijera, no, yo soy ateo, era muy raro. Era muy raro. Era como así, la persona. Claro, hoy en día es súper normal eso. Entonces, lo que hoy vamos a vivir es una apostasía generalizada, y eso ya se está dando. Es como que dice la palabra, lo bueno le van a llamar malo y a lo malo le van a llamar bueno. Y eso ya lo estamos viendo. Eso es una norma generalizada. Exacto. De hecho, a mí me llamó la atención porque mientras estaba buscando información encontré una noticia en un diario español donde decía, se quiere declarar constitucional el derecho a la apostasía. Imagínate. O sea que va a tener Es decir, derecho. que es un derecho humano poder libremente declarar de que Dios no existe. ¿Por qué? Porque hoy en día está toda esa tendencia de tratar de legalizar todo. De hecho, incluso un síntoma de la apostasía son los extremos. O iglesias muy legalistas o iglesias muy libertinas. Entonces, cuando tú encuentras una iglesia que es muy legalista, no das derecho a que se hagan las manifestaciones del Espíritu. Y cuando encuentras una iglesia muy liberal, en otro extremo, te das cuenta de que empiezan a brotar todas las inmoralidades que la palabra habla, de que te van a quitar de ser heredero del reino. Entonces no hay un contrapunto central. De hecho, hoy tenía ese pensamiento que una herramienta que el enemigo usó fue la religiosidad, porque si nosotros profundizamos la religiosidad, tiene que ver con doctrina de demonio. Y eso es algo que el enemigo usó por muchos años, pero como salió una nueva generación diciendo, no, ahora no es religiosidad, sino ahora es libertinaje. De hecho, yo siento que ahora en la pandemia hubo como un cambio de generación con el tema tecnológico, como que ya los maestros que son mayores, los de más edad, como que pasaron a otra etapa y ahora se levantó una nueva generación, pero como con mucho libertinaje. Y eso es parte de la apostasía. Sí, fíjate acerca del concepto piedad, porque uno de lo que se le habla acerca del anticristo es el impío. ¿Te fijas? Tomándonos de 2 de Timoteo 3, versículo, ¿verdad? 5, con el que terminaste, Juanjito, amadores de los deleites más que de Dios, ¿verdad? El versículo 5 dice, teniendo apariencia de piedad, pero si tú te vas a la palabra piedad, ¿verdad? Ahí a nosotros nos entrega específicamente, la piedad tiene que ver con mantener el esquema del Evangelio, mantener, ¿verdad?, el trazo del Evangelio. Pero cuando tú te vas a la subraíz, a la 2552, es mantener un bien reverente, y dice mantener tu condición de devoto o mantener tu devoción. Por eso es que cuando el apóstol Pablo habla acerca en Gálatas, y él decía, yo temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, vuestros sentidos también sean persuadidos, porque habla acerca del anticristo, ¿verdad? Y Pablo habla, no sean persuadidos, ni por carta, ni por espíritu, ni por palabra, como si fuera nuestra, porque va a intentar cambiar vuestra manera de pensar. Entonces establece, dice, vuestros sentidos sean persuadidos para apartaros de la sincera devoción, de la sincera piedad, de la sincera, ¿verdad?, del sincero esquema del Evangelio, que les va a llevar a apartarse del Señor. Entonces podríamos establecer claramente, de acuerdo a la Escritura, que una condición de apostasía puede ser abandonar ese amor que no nos permite tener ya devoción, porque la devoción tiene que ver con el afecto. Entonces, imagínate que la Biblia dice un versículo acá, hablando acerca de esto,
en el libro, ¿verdad?, de Deuteronomio, el capítulo 4, versículo 24. Dice, porque Jehová tu Dios es un fuego consumidor, un Dios que exige devoción exclusiva. Devoción exclusiva. Pero cuando hablamos, ¿verdad?, de devoción, ¿qué entiendes tú por devoción? Un amor profundo. Es un amor tiene que ver con entrega. votos, puede Una ser. entrega, tiene que ver Claro, con votos, con pactos, Claro. con compromiso. Entonces, cuando hablamos de que tú tienes un voto de amor, lo que tienes que estás hablando es que tienes un matrimonio, un compromiso. Y cuando tú rompes el voto de amor, lo que tú tienes es un divorcio. Yo creo, mi pastor, Entonces, que aquí el punto es, cuando alguien pierde la devoción, entró en un ciclo de apostasía. yo creo, mi pastor, que tomando lo que usted está diciendo, tenemos que pedir la ayuda del Espíritu Santo y tener discernimiento, porque esto se puede introducir en la iglesia y lo está haciendo. Y tienen esta apariencia de piedad. Entonces nosotros con la ayuda del Espíritu Santo tenemos que pedirle que nos dé ese discernimiento para poder ver quién tiene la apariencia y quién realmente está dedicando, como usted dice, una vida devota al Señor. Y la recomendación que Pablo le hace a Timoteo es esa, y finaliza con que evita a estos. Entonces también nosotros tenemos que esforzarnos por si se levanta algún apóstata o algún espíritu de apostasía, incluso dentro de nuestra familia, dentro de nuestro círculo, dentro de nuestra familia, de la iglesia, de las amistades, con la ayuda del Señor y con todo el amor, pero tenemos que tratar de evitar eso, las conversaciones, las juntas, porque de forma sigilosa, como lo hizo la serpiente con Eva, eso después igual va quedando en el corazón y puede generar una semilla que empiece a germinar y a brotar fruto. Ese punto que comentaste es muy importante. ¿Por qué? Porque opera bajo la modificación del pensamiento, ¿verdad? Acerca de la modificación del pensamiento. Una semilla tiene un poder tremendamente poderoso y que modifica estructura, modifica actitud, modifica emociones, modifica pensamientos, ¿verdad? Cambia trazos de jornada, de camino, termina, ¿verdad?, potenciando un desarrollo completamente continuo. Qué importante es como con quién uno comparte, a quién uno escucha, con quién se reúne. Porque, por ejemplo, muchos jóvenes podrían haber tenido el camino de la devoción, haber sido devotos a Dios, pero se juntaron con jóvenes que tenían otro tipo de pensamientos y empezaron a introducir semillas destructoras. Pablo a estos evita, los que van también a tergiversar la doctrina, el pensamiento, la enseñanza, porque basta con el joven que diga, yo no lo veo así. ¿Y por qué? Porque yo pienso así y todo, y tú caes en ese juego y puedes apartarte de la devoción por una manipulación, tergiversación de una mala enseñanza, porque si no, no tendrían ocasión los falsos maestros, los falsos profetas, ¿verdad?, las falsas enseñanzas. ¿Qué iba a decir, güey? Fíjese, mi pastor, que con respecto a la enseñanza que es parte de la apostasía, una mala enseñanza, el apóstol Pablo le dice a Timoteo en sus cartas, en 1 Timoteo y en 2 Timoteo, le dice que tenga cuidado de los hombres que prefieren las fábulas y los mitos. Y hoy en día en la juventud, bueno, yo creo que en general se está viendo mucho este tema de las teorías conspiracionales. De hecho, hay jóvenes cristianos, ¿cierto?, que tienen una autoridad, un liderazgo a nivel muy grande, hacen hasta un silogismo de historias de conspiracionales y la basan en una prédica. Y eso se está viendo mucho hoy en la juventud. Entonces, eso también hace que se desvíe, ¿cierto?, en uno una creencia que uno ya tenía, por ejemplo, que vivimos en una matriz, que el planeta es plano, ¿cierto? Y eso es parte de una apostasía que hoy en día se está viendo mucho eso. Entonces, y el apóstol Pablo le recalca 2 veces, ten cuidado con esto, con las fábulas y mitos, y es parte de eso. Es tremendo. Fernandito, ¿ibas a decir algo que estabas ahí viendo? Yo estaba viendo acá respecto de la devoción. ¿Ya? Una vez creo que estábamos en una escuela de magisterio, creo, o de dones proféticos. Y usted estaba explicando que hablaba de el profeta de oficio. ¿Ya? Y que el profeta de oficio tenía que estar bautizado en agua
tenía que comer Santa Cena, haber comido Santa Cena tenía que haber sido bautizado por el Espíritu, y le hicimos la pregunta si ese profeta de oficio podía transformarse en un profeta delante de Cristo, y me dijo, perfectamente. Y hablando del camino de la devoción, ya que el Señor me mostraba el otro día en la predicación, de que, y acá lo tengo acá, dice la palabra que nosotros que vamos en ese camino de la devoción, tengamos cuidado de no perdernos en el camino para no perder la herencia que tenemos en el cielo. Y acá dice la palabra en 1 Corintios 6, del 8 al 11, dice, ustedes que antes erais como de lo que estaba mencionando, idólatras, borrachos, y da toda una lista, ¿ya? Y dice, porque ustedes fueron limpiados, fueron hechos santos y fueron hechos justos, ¿ya? Y estas palabras, limpiados, hechos santos y hechos justos, aquí me llama la atención, porque es un proceso, lo que yo ayer decía, un poquito un proceso de activación, pero también un proceso de devoción, yo lo veo así. ¿Por qué? Porque cuando uno comienza este proceso de amar al Señor, es obediente en los pasos. Entonces hay muchas iglesias que ni siquiera son obedientes en los pasos. No, ¿para qué te vas a bautizar? Échate un poquito de agua nomás. Claro, si eso en la palabra sí. no está, eso, y le van quitando valor. Le van quitando valor a los principios. A los principios. Entonces, y nos vamos quedando con lo que usted decía, que vamos a tener iglesias que son iglesias del agua, iglesias que son del espíritu. Entonces yo me daba cuenta acá, ahí había subrayado un versículo que yo lo leí e inmediatamente me acordé de ese. Dice la palabra en 2 Timoteo 3, del 5 al 7, que se meterán a la casa y llevarán cautivas a las mujercitas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Se quedan adelante en el atrio, pero no alcanzan a llegar al lugar santo ni al lugar santísimo. Es decir, en definitiva no llegan a conocer a Jesucristo. ¿Por qué? Porque se quedaron en la primera etapa y no logran avanzar. Entonces, ese proceso de santificación que hoy en día nosotros la idea es... Qué bonito el tema, siempre están aprendiendo. Siempre están aprendiendo. Pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. Llegan al logos, pero no al Tendrán verbo. comezón por oír. Sí. Sí, pues hay mucha gente que está en esa. Dígame, van para allá, van para acá, te escuchan, videitos por acá, literatura por acá, pero no llegan a conocer la verdad. Eso nos lleva a entender y a comprender que no toda estructura de aprendizaje te va a llevar a la verdad. ¿Te fijas? A veces la gente puede decir, no, yo estoy aprendiendo de la palabra, pero ¿de a dónde? ¿Cuál es la fuente? ¿Te fijas? ¿Cuál es la plataforma en la cual estás trabajando? No hay cobertura. No hay cobertura. Lo que hablábamos, ¿verdad? En otros programas no hay autoridad, no hay poder. En otros, de alguna manera, programas hablamos también acerca de las figuras de lo que es la paternidad, de por qué se modifican los pensamientos, las voluntades, las conductas. Entonces es importante poder entender estos principios, porque yo le llamo a esto también en una acepción más sencilla acerca de la fe, ¿verdad? La apostasía, ¿verdad? Es negar la fe, desertar de la fe. Entonces yo acuñé un mensaje, ¿verdad? Y le puse como título en una frase diciendo: los apóstatas congregantes, los que se reúnen pero no creen lo que oyen. No creen lo que oyen. Dios les dice una palabra acá y no la creen. Es decir, la reciben intelectualmente, pero no la reciben con fe. ¿Por qué? Porque como ellos están divorciados, ¿verdad? Entonces quiere decir que la semilla no la reciben. Eso jurídicamente tiene un nombre. ¿Cómo se llama jurídicamente? Cese de convivencia. Imagínense. Tú puedes vivir en el mismo techo y haber cesado tu convivencia, haber cesado tu intimidad. Y el cese de convivencia también es un requisito o para el divorcio de mutuo acuerdo o para el divorcio unilateral. Entonces, hay un cese Ahí de está, convivencia. ¿te fijas? Pero qué bonito es poder complementarlo con el derecho. Claro. ¿Te fijas? Porque yo no soy abogado, ¿verdad? Pero cada uno, ¿verdad? Ustedes tienen esos ángulos que nos permiten complementar más y más y más y más la escritura. Ahora, el punto ahí es gente que estaba en la iglesia, que tiene un vientre, pero no recibe la semilla. Pero está en el lugar, ¿te fijas? Es decir, son congregantes que viven en la misma casa, pero no participan del compromiso mutuo. Judas era uno de estos. Sí. ¿Por qué dice Judas?
Porque estaba con el Señor, iba donde estaba el Señor, veía los milagros del Señor, pero al final no estaba recibiendo todo. Eso. ¿Quién otro podemos ver nosotros que tenía un perfil así? ¿Creen ustedes? De aquel que estaba caminando pero no recibía plenamente. ¿Y se perdió? No sé, no necesariamente que se haya perdido. Bueno, el Pedro también, el apóstol Pedro. Pedro pero de alguna manera... hasta blasfemó del Señor. Claro, dice que juró, ¿verdad? Maldijo, no al Señor, no maldijo al Señor, pero dice que él juró, injurió, si no me equivoco, maldijo, que no conocía. ¿Te fijas? Que no conocía. Entonces ahí vemos nosotros un trastoque en la fe. ¿Por qué digo un trastoque en la fe? Porque como se trastocó su fe, él, ¿verdad?, incorporó a su estructura el miedo. Cuando tú trastocas la fe, tú metes a tu estructura el miedo. Cuando tú metes a tu estructura el miedo, inmediatamente echas fuera la cobertura. Porque el principio del miedo es la ausencia de cobertura. ¿Cómo estás? Me oculté. ¿Por qué te ocultaste? Porque tuve miedo. ¿Y por qué tuve miedo? Porque me vi desnudo. Entonces el trastoque de la fe en Pedro fue incorporar el miedo a su estructura. ¿El miedo a qué? El miedo a que lo flagelaran, el miedo a que lo metieran preso, el miedo a que lo golpearan, el miedo a que lo llevaran en el mismo camino que su Señor. ¿Te fijas? Cosa que el Señor le había dicho. ¿Por qué le dijo el Señor? Satanás te ha pedido para zarandarte como a trigo. Y yo he rogado al Padre que no te falte la fe. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que a pesar de que él incorporó el miedo, quedó, gracias al Señor, un porcentaje de fe que le permitió activarse cuando Jesús resucitó y le volvió a llamar. Llaman los discípulos y a ti, Pedro, se activó nuevamente la fe. ¿Te fijas? Y lo volvió a conectar con la fuente de vida. Y está totalmente relacionado también con lo que leíamos en Mateo 24, acerca del amor. Porque el perfecto amor echa fuera el miedo. Echa fuera el miedo. ¿Y qué van a querer los falsos profetas? Enfriar el amor. ¿Qué va a querer la apostasía? Enfriar el amor. Enfriar el amor. Sí, porque mira, amor es guardando las proporciones. Solamente para ir cerrando, ya que nos quedan estos minutos finales, amor es demostración. A mí siempre me ha llamado la atención cuando alguien dice que ama y no tiene acciones que demuestren ese amor. ¿Te fijas? Entonces, amor es demostración. Entonces, amor frío es un amor que carece de demostraciones. Entonces, todos los que manejan la escuela del agua carecen de demostraciones afectivas. Inclusive podría ser una falsa piedad también. Sí, una falsa piedad, y también critican, como que dicen, no, son muy emocionales, no, son muy almáticos. Pero el tema es que tú tienes que expresar emociones, pero no tienes que dejar que las emociones te gobiernen. Y gobernar tiene que ver con guiar. No tiene que ver con no expresar, tiene que ver con guiar. Cuando alguien dice tú eres muy almático es porque tú te dejas guiar. Pero que no quiere decir que tú no puedas expresar, porque Dios te dio las emociones para que las expreses. ¿Te fijas? Así que muy tremendo esto. Chicos, qué bueno compartir un tiempo, ¿verdad?, de calidad con ustedes alrededor de la palabra. Mucha riqueza, cada uno, ¿verdad?, de ustedes, y qué lindo poder compartirlo junto a los hermanos. Así que de todo corazón les invitamos a que ustedes puedan suscribirse a nuestro canal en YouTube, ¿verdad?, ICETEF Chile, y también en Spotify puedan también, ¿verdad?, suscribirse a nuestros podcasts ICETEF en Spotify. Y de esta forma poder estar conectados en lo que es la palabra de nuestro Señor. Este programa, El Valor de la Palabra, tiene como propósito sumergirnos en las Escrituras, conversar, generar reflexión, análisis, examen, crecer, aprender juntos y llevar esa porción que te deje en el corazón esa semilla de nuestro Señor bendito. Así que nos despedimos de todo corazón. Quien te habla, el pastor Ronald Durán. Nos vemos en un próximo programa de El Valor de la Palabra. Bendiciones. Chao, chao. Chao, chao.